buen día de Dios. Queridos miembros de la Nueva Cruzada, hoy les traemos una recopilación de las mejores respuestas del investigador Darío Fernández Morera sobre los mitos que se han ido tejiendo en torno a Al-Ándalus. Darío Fernández Morera, doctor por la Universidad de Harvard, es autor de numerosos libros sobre la España medieval, el Siglo de Oro, el encuentro entre Europa y los amerindios y las grandes figuras de la literatura clásica española. Antes de comenzar, si te interesa este tipo de material no dudes en suscribirte al canal. Y ahora comencemos. ¿Qué aportaron los godos a España? ¿Por qué se suele denigrar su aporte en la actualidad? ¿Qué aportaron los godos a España? Esto es algo que también por motivaciones ideológico-políticas se ha tergiversado. Bajo Franco se idealizó el pasado visigodo, ahora se le denigra. Esta denigración también facilita ver la conquista islámica de manera positiva. Pues si el reino visigodo cristiano era un reino de opresión e ignorancia, pues qué bueno que fue destruido por los musulmanes, que en su lugar erigieron una civilización maravillosa, un ejemplo de diversidad y tolerancia para su época y la nuestra. Pero lo que sabemos por las fuentes, y este conocimiento está en aumento continuamente debido a las investigaciones de los arqueólogos, estas fuentes nos dicen algo muy diferente. La arqueología es fundamental aquí, porque los musulmanes trituraron las construcciones materiales del reino visigodo. Las trituraron por una parte para utilizar sus superiores materiales de construcción, como nos recuerda el historiador del arte Basilio Pavón Maldonado. Y las trituraron por otra parte para eliminar cualquier edificio que pudiera competir en grandeza con las construcciones del Islam, u ofenderlo, como nos indican los textos islámicos. Así, como explica el arqueólogo Pedro Marfil, la gran basílica de San Vicente de Córdoba fue triturada para construir encima la famosa mezquita de Córdoba. Con justicia poética, la mezquita fue convertida en iglesia en el siglo XIII por el rey Fernando III y donada a la Iglesia Católica. El nombre mezquita catedral es desde luego conceptualmente un oxímoron y una fantasía. Allí se celebran misas, no ritos musulmanes. Y cuando se habla de la mezquita de Córdoba, no se menciona que los musulmanes destruyeron la gran basílica de San Vicente de Córdoba. Las crónicas musulmanas nos hablan también de grandes palacios que los gobernantes omeyas utilizaron para vivir, pero todo eso ha desaparecido. Pero la arqueología puede recobrar algo. Hubo incluso una gran ciudad fundada por los visigodos, Recópolis, planeada imitando a Constantinopla, que era la ciudad más extraordinaria de la temprana Edad Media. Y esto hay que repetirlo. La ciudad más extraordinaria de la temprana Edad Media no era Damasco, o Bagdad, o Córdoba, o Roma, sino Constantinopla, la capital del imperio cristiano romano-griego, el mal llamado bizantino o imperio romano de Oriente. La arqueología confirma la existencia en el reino visigodo de calles pavimentadas, de acueductos, de baños públicos y privados, de centros de arte, de acuñación de monedas, etcétera, etcétera. Sabemos desde luego de grandes eruditos como el obispo Isidoro de Sevilla, quien era el autor más citado de la Alta Edad Media, compilador de la cultura clásica. Sabemos de Teodulfo, experto en la poesía de Ovidio y Virgilio, quien llegó a ser obispo de Orleans y uno de los pilares del Renacimiento carolingio. Sabemos de expertos en música, de historiadores como el obispo Julián de Toledo, quien por cierto venía de una familia judía, considerada con versos sinceros, y quien por ello fue elevado por la Iglesia Católica a primado de todo el reino visigodo, de familia conversa. El mismo código jurídico del reino visigodo está mucho más cerca de nuestros conceptos jurídicos de hoy día que la ley islámica o judía de la Edad Media. Este código visigodo declara de manera explícita que el poder del gobierno es limitado y debe limitarse en un apartado extraordinario sobre la libertad política
que anticipa la muy posterior Magna Carta inglesa. Este derecho visigodo era mayormente basado en el derecho romano, con algunas costumbres germánicas, e impregnado por el cristianismo. El sistema educacional del reino visigodo mantuvo el sistema educacional del Imperio romano. Los especialistas nos informan que los clérigos en el reino visigodo utilizaban los textos clásicos en su enseñanza mucho más que en otras partes del antiguo Imperio romano latino. Y eruditos franceses como Jacques Fontaine y Christine Pellistrandi han demostrado lo fundamental que fue el reino visigodo para la cultura medieval europea, y no solo española. Y las reinas visigodas jugaron un papel político inconcebible para una mujer bajo el Islam o el judaísmo medievales. Hablando de las mujeres, ¿cuál era el lugar de la mujer durante el dominio islámico en España? Miren, las mujeres musulmanas libres estaban confinadas a la casa. En la calle solo podían salir veladas y acompañadas por familiares muy próximos u otras mujeres musulmanas. Las mujeres que podían andar por la calle con menos limitaciones eran las esclavas, no las mujeres musulmanas libres. Incluso la muy cacareada poesía erótica de Al-Andalus se refiere a las esclavas sexuales, no a las musulmanas libres, quienes estaban veladas de pies a cabeza excepto en sus casas. El hombre musulmán podía tener tantas esclavas sexuales como pudiera comprar en el mercado de esclavos o capturar en yihad y mantener. Por cierto, los manuales escolares y aún los escritos académicos se refieren a estas esclavas sexuales con el inofensivo y poco revelador término de concubinas. Un geógrafo musulmán del siglo X nos dice que una de las principales exportaciones del Al-Andalus Omeya eran los esclavos, y que prácticamente todos los eunucos blancos venían de España. Y la arabista Celia del Moral nos recuerda que las esclavas sexuales más codiciadas, y por lo tanto las más caras, eran las rubias y pelirrojas de las tierras cristianas. Había otras prácticas culturales interesantes que examino en detalle en mi libro, pero que no se mencionan en los manuales escolares o aún en las publicaciones académicas, como por ejemplo la lapidación de la esposa infiel y la circuncisión femenina, que se consideraba honorable y noble para la mujer musulmana. Usted ha señalado la dimensión de la esclavitud de cristianos, entre otros, durante el dominio islámico en España. ¿Puede contarnos cómo era la vida de cristianos y judíos durante este periodo? ¿Cómo era la vida de los cristianos y judíos bajo las dinastías islámicas? Pues, como han señalado investigadores como Felipe Maillo Salgado y Serafín Fanjul, en esta sociedad multicultural había jerarquías de todo tipo. Los musulmanes ocupaban la parte superior, las masas de dhimíes judíos y de dhimíes cristianos, los mal llamados mozárabes, porque los musulmanes no se referían a ellos con ese término, sino como dhimíes, ocupaban una posición subalterna en todos los aspectos, social, religioso, político y aun sexual. Déjeme darle un ejemplo que un experto en la ley islámica como Felipe Maillo Salgado señala en particular. Mire, si un dhimí mataba a un musulmán, aún en defensa propia, debía ser matado. Pero si un musulmán mataba a un dhimí, aún de manera intencional, no sufría la pena de muerte. Permítame darle otro ejemplo significativo. Un hombre musulmán podía casarse con una mujer cristiana y tener hijos con ella, y los hijos debían criarse como musulmanes. Por el contrario, un dhimí cristiano no podía ni aún hablarle a una mujer musulmana. De la misma manera, un hombre musulmán podía comprarse esclavas sexuales cristianas en el mercado de esclavos y tener hijos con ellas, quienes debían criarse como musulmanes. Pero un dhimí no podía tener esclavas o esclavos musulmanes. De modo que los musulmanes podían procrear con las cristianas, libres o esclavas,
y los hijos eran musulmanes, pero los dhimíes no podían hacer lo mismo con las musulmanas. Esta inferioridad sexual impactaba la demografía, aun sin que hubiera necesidad de conversiones, que desde luego también ocurrían. Por cierto, esta disparidad sexual no ha sido tomada muy en cuenta por los especialistas cuando hablan de Al-Andalus y su rápida islamización. Había toda otra serie de leyes que limitaban las actividades religiosas y sociales de los dhimíes, manteniéndolos en una condición subalterna, en la que tenían que pagar protección para no sufrir las consecuencias de no hacerlo. Había otras jerarquías. Bajo los omeyas, los árabes ocupaban la cumbre, seguidos por los bereberes, los esclavos blancos libertos convertidos al Islam, y los habitantes convertidos al Islam, quienes a su vez se dividían en conversos de primera o posterior generación, y por último los esclavos y los dhimíes. En lo que concierne a la conquista islámica de España. En la actualidad se comienza a afirmar que nunca existió una conquista violenta y que se trató más bien de una expansión por medio de pactos pacíficos. ¿Cuánto de verdad hay en esta afirmación? Esto tiene mucho también de motivación ideológica, pues si aceptamos una conquista más bien pacífica, podemos minimizar la idea de una conquista islámica y por lo tanto minimizar el concepto de una reconquista cristiana. Pero esto de los pactos pacíficos es una media verdad. Claro que luego de la gran derrota sufrida por el reino visigodo en Guadalete, hubo pactos entre nobles visigodos y jerarcas de la Iglesia que consideraron preferible pactar con el vencedor en vez de resistir y enfrentarse a las consecuencias. Las consecuencias de resistir, como sabemos por las crónicas cristianas, así como musulmanas, y como sabemos por la ley islámica, la Sharia, eran ser pasados por la espada, los hombres, y ser esclavizadas las mujeres y los niños, y ser destruidas y quemadas las ciudades. ¿Y qué eran estos pactos pacíficos? Eran versiones de la dhima, el ingenioso contrato de protección que el Islam les daba a aquellos que se sometían sin resistir, pagaban un tributo, la jizya, y aceptaban permanecer como dhimíes, es decir, como cristianos o judíos en una condición subalterna jurídicamente, religiosamente, políticamente y aún sexualmente, con respecto a los musulmanes. Nadie entra en un pacto bajo estas condiciones a menos que tema por su vida. Los dhimíes eran protegidos, sí, contra lo que les sucedería si rechazaban o no aceptaban las limitaciones y el tributo que requería tal protección. La dhima era un sistema jurídico genial de humillación, control y extorsión de los sometidos al Islam medieval. Como usted lo mencionó, recientemente se ha comenzado a cuestionar la pertinencia del uso del término reconquista. ¿Qué puede decirnos al respecto? El rechazo del concepto de reconquista está ideológicamente motivado, aunque se enmascara con objeciones de todo tipo, entre ellas cuestionar cuán temprano se utiliza el término reconquista por parte de los cristianos. Pero es más bien obvio que si aceptamos que hubo una conquista musulmana de un reino cristiano, al que los musulmanes convirtieron en un reino islámico, y luego hubo una conquista cristiana de ese antiguo territorio cristiano, ahora islamizado, esta conquista cristiana, lógicamente, es una reconquista. Es una reconquista de un territorio cristiano que había sido conquistado e islamizado. El análisis más detallado del concepto de reconquista es el del historiador Francisco García Fitz, quien examina los varios aspectos de la cuestión y concluye que el término reconquista es perfectamente adecuado para referirse a esa empresa extraordinaria. Una empresa religiosa, militar, política, que llevó paulatinamente a recuperar para la cristiandad ese territorio conquistado por el Islam, que antes había sido cristiano. Esta empresa extraordinaria fue la reconquista, y es extraordinaria, entre otras cosas, porque es el único ejemplo histórico
durante los siglos de las conquistas del llamado Islam clásico, es el único ejemplo de un territorio que una vez conquistado por el Islam haya dejado de ser dominado por el Islam y haya vuelto a su religión, sus leyes y su cultura anteriores. Esto es un caso único en la historia. Recordemos que los griegos lo lograron también luego de 4 siglos contra los musulmanes turcos, pero no lo hicieron durante el período de las conquistas clásicas del Islam bajo el liderazgo árabe. El arabista Felipe Maillo Salgado nos recuerda las palabras del gran historiador norteamericano Stanley Payne. Stanley Payne señala que esta empresa extraordinaria, la Reconquista, que de manera única logró recuperar un territorio una vez dominado por el Islam, bastaría para poner a los habitantes de Hispania, a los españoles, de manera inolvidable en los libros de historia, aun si no hubieran hecho ninguna otra cosa de importancia. Recientemente, las ruinas de la ciudad andalusí Medina al-Sahara fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunos se preguntan si este lugar fue destruido por los cristianos durante la Reconquista. ¿Fue así? La UNESCO acaba de declarar los restos de Medina al-Sahara como Patrimonio de la Humanidad y preguntan cómo desapareció este lugar tan maravilloso y si serían los castellanos quienes lo destruyeron. Pues encajaría mejor en la narrativa corriente que hubieran sido los malvados castellanos cristianos, pero no, fueron los musulmanes bereberes quienes lo destruyeron durante una de las muchas guerras internas de este paraíso multicultural. Por cierto, algo que no nos cuentan la UNESCO ni las narraciones españolas de hoy día, es que en la admirada puerta principal de este afamado lugar se colocaban los cuerpos crucificados y las cabezas cortadas de los enemigos de Alá y de los califas omeyas, para asombrar y aterrar a la población de Córdoba y los visitantes. Estos cuerpos crucificados y estas cabezas cortadas eran de lo primero que veía un visitante al llegar a Córdoba. Pero bueno. ¿Qué opinan de las tergiversaciones de la historia que se construyen en la actualidad? ¿Sucede lo mismo en sus países? Cuéntenos en los comentarios. Y si les gustó este video, compártanlo con sus amigos y déjenos un pulgar arriba para que el algoritmo le muestre el mensaje a más personas. Hasta la próxima y vayan con Dios.